Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Laura. Y yo soy Carlos. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros otra vez. Nuestro objetivo es ayudaros a aprender español de una forma fácil, natural y sobre todo divertida. Exacto. Creemos que la mejor manera de aprender un idioma es escuchando conversaciones reales. Por eso, en cada episodio hablamos de un tema de la vida cotidiana, de situaciones que podéis encontrar en vuestro día a día si vivís o viajáis a un país de habla hispana. Así es, y no os preocupéis si al principio no entendéis todo. Es normal. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si os resulta difícil seguir la conversación en español. Pero os recomendamos un pequeño desafío. Intentad escuchar primero sin subtítulos y ved cuánto podéis entender. Es un ejercicio fantástico para vuestro oído. Muy bien, Carlos. Después de esta pequeña introducción, ¿estás listo para empezar con el tema de hoy? Por supuesto, siempre listo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Laura? Pues mira, quiero que imagines una situación. Estás de vacaciones en una ciudad preciosa como Sevilla o Valencia. El cielo está azul, hace sol, una temperatura perfecta. Quieres explorar la ciudad, ver los monumentos, los parques, pero no quieres caminar durante horas y horas. ¿Qué opción se te ocurre? ¡Qué buena situación! Me encanta. Pues si no quiero caminar mucho, pero quiero ver la ciudad, una opción podría ser el autobús turístico. Pero a veces es un poco lento y no puedes parar donde quieres. Buena idea, pero tienes razón. A veces quieres más libertad. ¿Otra idea? Ya sé, una idea genial. Alquilar una bicicleta. Es una forma perfecta de moverse por una ciudad. Es ecológica, no contamina, es saludable, haces ejercicio y es muy divertida. Puedes ir a tu propio ritmo y descubrir rincones escondidos. Has dado en el clavo, exactamente. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo alquilar una bicicleta en español? Es una situación muy útil porque muchas ciudades en España y Latinoamérica son perfectas para recorrer en bici. Me parece un tema genial, súper práctico para nuestros oyentes. Además, el vocabulario es muy útil para otras situaciones también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como siempre, vamos a simular una conversación real, un pequeño roleplay. ¿Qué te parece si tú eres el empleado de la tienda de alquiler de bicicletas y yo soy la clienta que quiere alquilar una? Me parece perfecto. Yo seré el empleado amable y tú la turista curiosa. Así nuestros oyentes pueden escuchar un diálogo claro con las frases y preguntas más importantes. ¿Empezamos la simulación? Empezamos. Yo entro en la tienda. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. ¿En qué puedo ayudarte? Quería alquilar una bicicleta, por favor. Claro que sí. Estás en el lugar correcto. ¿Por cuánto tiempo la necesitas? Pues no estoy muy segura. Es mi primer día en la ciudad. ¿Qué opciones o precios tenéis? Entiendo. Mira, te explico. El alquiler por una hora son 5 euros. Si la quieres por mediodía, que son 4 horas, son 10 euros. Y si la quieres para todo el día, hasta las 8 de la tarde que cerramos, son 15 euros. Ah, muy bien. Creo que para todo el día es la mejor opción. Así no tengo prisa y puedo explorar tranquilamente. Es una muy buena elección. La mayoría de la gente elige esa. ¿Necesitas una bicicleta de paseo, que es la normal, o prefieres una eléctrica? No hay muchas cuestas en esta ciudad, ¿verdad? Creo que una normal está bien para mí. Con una de paseo es suficiente. Perfecto. Una pregunta importante. ¿La bicicleta viene con casco y candado? Sí, por supuesto. La seguridad es lo primero. El casco y el candado están incluidos en el precio del alquiler. No tienes que pagar nada extra por ellos.
Genial, eso es muy importante para mí. Y una cosita más. ¿Tenéis cestas para las bicicletas para poner mi bolso y una botella de agua? Sí, claro. Podemos ponerte una cesta en la parte delantera sin problema. También está incluida. ¡Fantástico! Entonces, decidido. Quiero una bicicleta normal de paseo para todo el día con casco, candado y cesta. Perfecto. Pues para hacer el contrato de alquiler necesito un documento de identidad, por favor. Puede ser tu pasaporte o, si eres de la Unión Europea, tu DNI. Claro, un momento. Aquí tienes mi pasaporte. Gracias. Voy a apuntar los datos. Y también necesito un número de teléfono de contacto por si pasara algo. Sí, es el 678-912345. Un momento que lo apunto. 678-912-345. Correcto. Y por último, ¿cómo prefieres pagar? ¿En efectivo o con tarjeta? Con tarjeta, si es posible. Sí, sin problema. Aceptamos tarjeta. Serían 15 euros. Puedes acercar la tarjeta aquí. ¿Listo? Perfecto. Pago recibido. Pues aquí tienes tu bicicleta, el casco, el candado con su llave y la cesta ya instalada. La devolución es aquí, en esta misma tienda, antes de las 8 de la tarde. ¿Alguna pregunta más? No, creo que está todo muy claro. Muchísimas gracias por tu ayuda. A ti, que disfrutes mucho del paseo y de la ciudad. Y fin de la escena. ¿Qué te ha parecido, Carlos? ¿Crees que hemos cubierto los puntos más importantes? Yo creo que sí. Ha sido una conversación muy completa, pero a la vez sencilla y directa, justo lo que un principiante necesita. Ahora, si te parece, vamos a hacer lo que más nos gusta, analizar la conversación paso a paso. Vamos a ello. Es la parte más importante para aprender de verdad. Vamos a explicar las frases, el vocabulario y algunos pequeños trucos para que nuestros oyentes suenen más naturales. Empezamos por el principio de todo. Tu primera frase al entrar en la tienda. Tú dijiste, hola, buenos días. Así es el saludo más común y educado. Buenos días. Si la conversación fuera por la tarde, después de comer, diríamos buenas tardes. Y si fuera por la noche, diríamos buenas noches. Exacto. Días, tardes, noches. Fácil de recordar. Y después del saludo, dijiste la frase clave. Quería alquilar una bicicleta, por favor. Vamos a analizar esta frase, porque es oro puro. Totalmente. La palabra mágica aquí es quería. ¿Que por qué es mágica, Laura? Explícaselo a nuestros oyentes. Es mágica porque es una forma muy educada y amable de pedir algo. Quería es el tiempo verbal que llamamos pretérito imperfecto, del verbo querer. A ver, un momento. Un estudiante principiante podría pensar, ¿por qué no dice quiero en presente? Quiero alquilar una bicicleta. ¿Es incorrecto decir quiero? No, no es incorrecto. Si dices quiero alquilar una bicicleta, todo el mundo te va a entender perfectamente. No es un error gramatical. Pero... Pero usar quería suena mucho más suave, más educado, menos directo. Es un pequeño truco cultural. En España, cuando pides algo en una tienda, un bar, un restaurante, es muy común usar el imperfecto. Vamos a dar más ejemplos para que quede súper claro. Imagina que estamos en una cafetería. ¿Cómo pedirías un café de forma muy educada? Diría, hola, quería un café con leche, por favor. Perfecto. ¿Y si estás en una panadería? ¿Cómo pides una barra de pan? Buenos días, quería una barra de pan, por favor. ¿Y en una tienda de ropa, si quieres probarte una camiseta? Perdone, quería probarme esta camiseta. Como veis, la estructura es siempre la misma. Quería más lo que necesitas. Es un truco fantástico para sonar más natural y amable. Practicadlo mucho. Vale, sigamos con la frase. Después de quería, usé el verbo alquilar. Carlos, ¿qué significa alquilar?
Alquilar es una palabra muy importante. Significa usar algo durante un periodo de tiempo a cambio de un pago de dinero. En inglés es to rent. Podemos alquilar muchísimas cosas. Hemos visto el ejemplo de alquilar una bicicleta. ¿Qué más podemos alquilar, Carlos? Pues, por ejemplo, si vas de vacaciones, puedes alquilar un coche. O puedes alquilar un apartamento en la playa. O incluso alquilar un traje para una boda. Muy buenos ejemplos. La palabra es alquilar. Yo alquilo, tú alquilas, él alquila. Y el objeto se llama el alquiler. Por ejemplo, el alquiler del coche es caro. Muy bien explicado. Y en tu frase, Laura, terminabas con la otra palabra mágica. Por favor, nunca hay que olvidarla. Jamás. Por favor y gracias son esenciales en cualquier idioma. De acuerdo. Después de tu petición, yo, como empleado, te hice la pregunta más lógica. ¿Por cuánto tiempo la necesitas? Esta pregunta es clave. Analicemos la pregunta. ¿Por cuánto tiempo? Sirve para preguntar por la duración de algo. Es muy útil. Y las respuestas pueden ser muy variadas. En nuestro diálogo yo te di varias opciones. Dije por 1 hora, por mediodía, que son 4 horas, o por todo el día. Otras posibles respuestas podrían ser por 2 horas, solo por la mañana, por la tarde, por un par de días, por una semana entera. La estructura es por más el periodo de tiempo. Exacto, es muy fácil. Después tú preguntaste por el dinero. Dijiste, ¿qué opciones o precios tenéis? Es una forma muy natural de preguntar. Podría haber dicho otras cosas. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Que es quizá la más famosa y simple. ¿Cuánto cuesta es perfecta? También podrías preguntar, ¿cuál es el precio? Todas son correctas y significan lo mismo. ¿Qué precios tenéis? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio? Y tu respuesta, Carlos, también es muy interesante. Dijiste, el alquiler por 1 hora son 5 euros. Vamos a fijarnos en el verbo que usaste. Son. Muy buena observación. Usé el verbo ser en la tercera persona del plural, son. ¿Por qué? Porque hablaba de 5 euros. 5 es plural, así que el verbo va en plural. Son 5 euros. Esto es muy importante. Para hablar de precios usamos el verbo ser. Si preguntas en una tienda ¿cuánto es la camiseta?, la respuesta puede ser son 20 euros. ¿Y qué pasaría si algo costara solo 1 euro, Laura? Ah, buena pregunta. Si el precio fuera 1 euro, que es singular, diríamos es 1 euro. Usaríamos el verbo en singular. Es. Perfecto. Entonces, es 1 euro, singular, son 2, 3, 4, 5 euros, fácil. Y hablando de dinero, euro es la moneda en España y muchos países de Europa. En otros países hispanohablantes oiréis pesos, dólares, soles, etc. Muy bien. Después de escuchar los precios, yo tomé una decisión. Dije, creo que para todo el día es la mejor opción, así no tengo prisa. La expresión no tengo prisa es fantástica. Sí, es muy del día a día. Tener prisa significa necesitar ir rápido. Lo contrario es no tener prisa, que significa tener tiempo, estar relajado. Por ejemplo, si un amigo camina muy rápido, le puedes decir, oye, espera, no tengo prisa. O si llegas tarde al trabajo, puedes decir, perdón, tengo mucha prisa. Genial. Después yo te ofrecí 2 tipos de bicicleta. ¿Necesitas una bicicleta de paseo, que es la normal, o prefieres una eléctrica? Aquí aprendemos vocabulario útil, bicicleta normal o de paseo y bicicleta eléctrica.
La eléctrica tiene un pequeño motor que ayuda a pedalear. Es ideal para ciudades con muchas cuestas o si no quieres cansarte. Exacto. Y entonces, Laura, tú hiciste una pregunta fundamental para la seguridad. Una pregunta que todos deberían hacer. Sí, pregunté, ¿la bicicleta viene con casco y candado? Analicemos estas dos palabras tan importantes, casco y candado. Vamos con la primera. Casco. Se pronuncia C-A-S-C-O. Casco. El casco es el objeto que te pones en la cabeza para protegerla en caso de accidente. Su uso es muy recomendable. Y la segunda palabra es candado. Se pronuncia C-A-N-D-A-D-O. Candado. El candado es lo que usas para atar la bicicleta a un poste o una valla, para que nadie pueda robarla. Normalmente viene con una llave. Casco para la cabeza, candado para la bicicleta. Muy importante recordarlas. Tu pregunta, Laura, viene con es una forma muy común de preguntar si algo está incluido. También podrías decir ¿incluye? Y tu respuesta fue aún más útil. Dijiste, sí, por supuesto, el casco y el candado están incluidos en el precio. La expresión está incluido o están incluidos es súper útil. Utilísima. La podéis usar en un montón de situaciones diferentes. Imagina que estás reservando un hotel. ¿Qué podrías preguntar, Laura? Podría preguntar, ¿el desayuno está incluido en el precio? Perfecto. O en un restaurante, si pides un menú del día, podrías preguntar, Perdone, ¿la bebida y el postre están incluidos en el menú? exacto. Fijaos en el final de la palabra, incluido. Si hablamos de una cosa masculina como el desayuno, decimos incluido. Si hablamos de una cosa femenina como la bebida, decimos incluida. Y si hablamos de cosas en plural como los impuestos, preguntamos, ¿están incluidos? Y para cosas femeninas en plural como las bebidas, preguntamos, ¿están incluidas? Incluido, incluidas, incluidos, incluidas. Depende de la palabra a la que se refiere. Muy bien explicado. Es un punto gramatical muy importante. Después tú preguntaste por otro accesorio, la cesta. ¿Tenéis cestas? La cesta es muy práctica para llevar cosas. Y después de confirmar todo, yo tomé mi decisión final. Dije, entonces, decidido, quiero una bicicleta normal para todo el día y ahí tú me pediste mis datos personales. Sí, es un paso muy normal en cualquier alquiler. Dije, necesito un documento de identidad, por favor. Un documento de identidad es un término general para un documento oficial con tu nombre, tu foto y tus datos. Y tú especificaste cuál es, Carlos. Sí, dije, puede ser tu pasaporte o, si eres de la Unión Europea, tu DNI. El pasaporte lo conoce todo el mundo. Y el DNI son las siglas de Documento Nacional de Identidad. Es el carnet de identidad para los españoles. Si eres de otro país, normalmente usarás tu pasaporte o el carnet de identidad de tu país. Es una medida de seguridad para la tienda. Si no devuelves la bicicleta, ellos tienen tus datos. Exacto. Y también pedí un número de teléfono de contacto. De contacto significa que es el número que usarán para llamarte si hay algún problema. Y yo te di mi número. En España es muy común decir los números de teléfono cifra por cifra, como hice yo, 6, 7, 8. Sí, o a veces en parejas, 67, 89, pero cifra por cifra es más claro. Y luego te pregunté por el método de pago, ¿en efectivo o con tarjeta? Dos opciones muy comunes.
Efectivo es pagar con billetes y monedas. Con tarjeta es pagar con una tarjeta de crédito o débito. Y al final de todo te di las instrucciones para la devolución. Dije, la devolución es aquí, en esta misma tienda, antes de las 8 de la tarde. La palabra clave aquí es devolución. Viene del verbo devolver, que significa retornar algo, darlo de vuelta. Por ejemplo, tienes que devolver un libro a la biblioteca. O si compras ropa y no te gusta, puedes devolverla a la tienda. Es un verbo irregular. La O cambia a we. Yo devuelvo, tú devuelves, él devuelve. En el diálogo usamos el sustantivo, la devolución. Y la otra parte importante era antes de las 8 de la tarde. Antes de significa que el límite de tiempo son las 8. Tienes que devolverla a las 8 o a las 7 o a las 6, pero no a las 9. Lo contrario es después de. Fantástico. Creo que hemos desglosado toda la conversación con mucho detalle. Hemos aprendido saludos, cómo pedir algo educadamente, vocabulario sobre bicicletas, cómo hablar de precios, de tiempo, un montón de cosas. Ha sido muy completo, sí. Y ahora, como siempre, llega la parte que más nos gusta. Es vuestro turno de practicar. Sí, queremos que uséis lo que habéis aprendido hoy, así que os vamos a hacer una pregunta y nos encantaría que nos respondáis en los comentarios de aquí abajo. La pregunta es muy sencilla. Queremos saber, ¿os gusta montar en bicicleta? ¿Y es común alquilar bicicletas en vuestra ciudad? ¿Hay tiendas de alquiler o un sistema público? Podéis escribir una respuesta corta. Por ejemplo, sí, me gusta mucho montar en bicicleta. En mi ciudad es muy fácil alquilarlas. O, no monto mucho en bicicleta. En mi ciudad no hay muchas tiendas de alquiler. Animaos a escribir. No tengáis miedo de cometer errores. Cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Lo más importante es intentarlo y practicar. Leemos absolutamente todos vuestros comentarios. Muy bien. Pues para terminar el episodio de hoy, vamos a hacer un repaso súper rápido de las frases y el vocabulario más importante que hemos visto. ¿Te parece, Carlos? Me parece una idea estupenda. Un resumen final para que las ideas se queden bien fijas. Empiezo yo. Adelante. Primera frase clave. Para pedir algo de forma muy educada, quería más lo que quieres. Por ejemplo, quería una botella de agua, por favor. Segunda, para preguntar por la duración. ¿Por cuánto tiempo? Por ejemplo, en un parking. ¿Por cuánto tiempo puedo dejar el coche? Tercera, para preguntar por el precio. ¿Cuánto cuesta? Y para responder usando el verbo ser, ¿es 1 euro o son 20 euros? Cuarta, una pregunta súper útil sobre si algo está incluido. ¿Está incluido en el precio? Por ejemplo, en una excursión, ¿la comida está incluida en el precio? Y por último, el vocabulario esencial de hoy. Alquilar, el verbo, bicicleta, casco, candado y documento de identidad. ¡Perfecto! Con estas frases y este vocabulario estamos seguros de que ya estáis más que preparados para alquilar una bicicleta en cualquier ciudad de España o Latinoamérica, o para cualquier otra situación de alquilar. Sin ninguna duda. Esperamos de verdad que esta conversación os haya sido muy útil y que os hayáis entretenido un poco aprendiendo con nosotros. Recordad que aprender con situaciones reales es la forma más efectiva de mejorar. Si os ha gustado el vídeo, si habéis aprendido algo nuevo, por favor, ayudadnos con un me gusta. Es un pequeño gesto para vosotros, pero para nosotros significa muchísimo. Y si no queréis perderos los próximos episodios, lo más importante es que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Vuestro apoyo nos motiva a seguir creando más contenido como este para todos vosotros. Y por supuesto, si tenéis alguna pregunta sobre el tema de hoy
o alguna idea o sugerencia para futuros temas, dejadnos un comentario. Vuestras ideas son oro para nosotros. Leemos todo y tenemos muy en cuenta vuestras peticiones. Vuestra opinión es muy importante. Pues creo que eso es todo por hoy. Ha sido un placer como siempre, Laura. El placer ha sido mío, Carlos, y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Adiós, a pedalear.